En la geometría plana, además de cuadrados y rectángulos, existen otro tipo de figuras. Por ejemplo, en lecciones pasadas, conociste los polígonos regulares y los triángulos. ¿Recuerdas sus características? Los polígonos regulares son figuras cuyos lados tienen todos la misma medida y también sus ángulos interiores son de igual medida. Por otra parte, los triángulos son figuras planas que tienen tres lados. Los triángulos y los polígonos regulares, al ocupar cierta región del plano, también tienen un área. ¿Crees que se pueda calcular el área de un triángulo a partir de la fórmula para obtener el área del rectángulo? Así es. Solo hay que realizar una construcción adicional y el problema estará resuelto. La determinación de áreas de figuras planas es útil en problemas como el siguiente. Los vecinos de este lugar han planeado darle mantenimiento al adoquinado de toda la plaza. A ello, deben saber qué cantidad de adoquines nuevos necesitarán para cumplir el piso. La superficie de la plaza es una región rectangular y en el centro de la misma hay un kiosco cuya forma es de octágono regular. Dentro de la plaza, también hay 4 fuentes que tienen forma de triángulo rectángulo. Los vecinos se preguntan, ¿cuántos metros cuadrados de adoquín deberán comprar de tal forma que no sobre ni falte material? Para resolver su problema, necesariamente deben calcular áreas. En primer lugar, tienen que calcular el área de toda la plaza, que como ya saben, es rectangular. Además, tendrán que calcular las áreas ocupadas por el kiosco y las 4 fuentes. Ya sabemos que el kiosco tiene forma de octágono regular y las fuentes son triangulares. Partiendo de estos datos, ¿cómo obtendríamos dichas áreas? Aún no lo sabemos. Lo que podemos decir es que el problema se limita al cálculo de áreas de figuras planas. Recordemos que el área de un rectángulo la calculamos multiplicando su base por su altura. En un rectángulo, las dos bases son de la misma medida y a la vez son paralelas. La altura es precisamente la distancia entre las dos bases. Ahora bien, ¿qué pasa si trazamos un segmento de recta entre dos de los vértices del rectángulo? Obtenemos 2 triángulos rectángulos iguales y al superponerlos, tanto sus lados como sus vértices coinciden. Son iguales porque sus bases tienen la misma medida. Lo mismo sucede con sus alturas. Podemos decir entonces que la superficie del triángulo superior es igual a la superficie del triángulo inferior. Esto implica que el área de un solo triángulo equivale a la mitad del área del rectángulo. Por otra parte, existen figuras planas comunes, son los polígonos regulares. Sabiendo obtener el área de un triángulo, ¿cómo calcularíamos el área de un pentágono regular? ¿Qué les parece si dividimos el pentágono en triángulos? A partir del centro, tracemos segmentos de recta a cada uno de sus vértices. Como todo polígono regular tiene sus lados iguales, las bases de los triángulos deben ser iguales también. Y dado que los lados trazados del centro a los vértices son iguales, concluimos que todos los triángulos son iguales. Ahora, si conocemos la altura y la base de un solo triángulo, podemos obtener el área total de la figura.
¿Y cómo logramos esto? Multiplicando el área de un triángulo por el número de lados del polígono. Como vemos, con solo saber calcular el área de rectángulos, el procedimiento para obtener las áreas de otras figuras se vuelve muy sencillo. Una de las figuras más frecuentes en geometría plana es el triángulo. En un triángulo, identificamos dos características importantes: su base y su altura. La base del triángulo es el lado que coincide con la horizontal. Y la altura es la distancia perpendicular a la base desde el vértice opuesto. Si representamos la base con la letra B y la altura con la literal H, ¿cuál sería la fórmula para obtener el área del triángulo? Para averiguarlo, hay que realizar una pequeña construcción. Tracemos un triángulo igual al original. La figura formada por la unión de los dos triángulos es un rectángulo. Este rectángulo tiene sus lados opuestos paralelos y su base y su altura coinciden con las del triángulo. Ahora bien, el área de un rectángulo es igual al producto de la base por la altura. Lo que nosotros necesitamos es solo el área de un triángulo. ¿Cómo la obtendremos a partir del área total? Tomando solo la mitad de esta área, puesto que los triángulos son iguales y ocupan la misma superficie. En otras palabras, para calcular el área de un triángulo, debemos multiplicar su base por su altura y dividir el producto entre dos. Continuemos ahora determinando el área de polígonos regulares. Veamos el caso particular de un hexágono regular y recordemos que todos sus lados y todos sus ángulos interiores son iguales. Para simplificar el cálculo del área, triangulemos la figura, es decir, dividámosla en triángulos. Tracemos segmentos de recta desde el centro hasta cada uno de sus vértices, de esta manera. Los segmentos trazados son todos congruentes, porque equivalen al radio de una circunferencia circunscrita, de donde se concluye que los triángulos formados son iguales. Así, las alturas de cada uno de los triángulos tienen la misma medida también. Además, a partir de la definición de polígono regular, las bases de cada uno de dichos triángulos son iguales, es decir, tienen igual medida. Denotemos con la literal L a la medida del lado del polígono. Ahora bien, la altura de cada triángulo es un segmento perpendicular a la base a partir del vértice superior del mismo. A dicho segmento se le conoce como apotema. Simbolicemos la medida del apotema con la letra A minúscula. Ya que tenemos las medidas representadas con literales, calculamos el área. Iniciemos con el área de un solo triángulo. Sabemos que el área es igual a la mitad del producto de la base por la altura, es decir, L por A entre 2. Entonces, la fórmula para calcular el área de este polígono regular de 6 lados es igual a lado por apotema sobre 2 y todo eso por 6. En general, si un polígono tiene n número de lados, para obtener su área, debemos multiplicar el área de un solo triángulo por el número de lados del polígono. Así, el área de un polígono regular de cualquier número de lados se obtiene mediante el producto del perímetro por el apotema entre 2. Recordando estas dos sencillas fórmulas, estaremos en la posibilidad de resolver diversos problemas sobre área. Recordemos que los vecinos de esta plaza han decidido cambiar el adoquín del piso, ya que se encuentra muy deteriorado.
La plaza mide de largo 40 metros y de ancho 35 metros. El kiosco, que está al centro, es octagonal y mide de perímetro 24 metros. Su apotema mide 3.6 metros. Dentro de la plaza también hay 4 fuentes en forma de triángulo. En cada triángulo, la base mide 7 metros y la altura 3 metros. El problema consiste en conocer qué área se deberá cubrir con adoquín. Para determinarla, es necesario calcular el área total de la plaza y, por otro lado, las áreas del kiosco y las fuentes. Comencemos con el área de la plaza. De ancho mide 35 metros y de largo 40 metros. El área de un rectángulo es igual al producto de sus lados y para este caso es igual a 1.400 metros cuadrados. Ahora obtengamos el área del kiosco. Este es un octágono regular que mide de perímetro 24 metros y de apotema 3.6 metros. Su área es igual al producto de la medida del perímetro por la medida del apotema entre 2. Enseguida calculemos el área de las 4 fuentes. El área de un triángulo es igual a la mitad del producto de la base por la altura. Para el caso de las fuentes, cada una tiene un área de 10.5 metros cuadrados. Con los resultados obtenidos, ya es muy sencillo llegar a la solución. Para saber el área ocupada por el adoquín, necesitamos operar con el área total y el área del kiosco, más el área ocupada por las fuentes. El cálculo de áreas de figuras planas tiene varias aplicaciones, y la que acabamos de ver es una de ellas. Las figuras planas no siempre presentan formas regulares. Por ejemplo, la figura que vemos es un cuadrilátero irregular. ¿Cómo obtendrías su área si conoces las medidas de los 4 lados y una diagonal? Si ya sabes cómo obtener el área de un triángulo, divide la figura en 2 triángulos, de esta forma. El cuadrilátero ha quedado dividido en 2 triángulos, por lo que su área será igual a la suma de las áreas de las 2 figuras. Así, sabiendo cómo calcular áreas de triángulos, podremos determinar el área de cualquier polígono por muy complejo que sea. Para reafirmar nuestros conocimientos sobre áreas de triángulos y polígonos regulares, analicemos el siguiente problema. Dentro de este deportivo, se planea construir una alberca de forma hexagonal. La alberca tendrá por lado 2 metros y de apotema medirá 1.73 metros. Se desea saber qué área ocupará la alberca dentro del deportivo. ¿Cómo calcularías dicha área? Recuerda que la fórmula para calcular el área de un polígono regular nos indica que hay que obtener la mitad del producto del perímetro por el apotema. Y además, que el perímetro de un polígono es igual a la suma de las medidas de sus lados. ¡Adelante! Y espero que con este último ejercicio practiques un poco más sobre las áreas de las figuras planas.